¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Seguimos con la transmisión desde el centro de Lima, donde está nuestra colega Marian Jauregui, y estamos viendo el camino de los maestros y de particularmente Pedro Castillo, presumiblemente hacia la Plaza San Martín. Pero no se entiende la verdad la actitud de este señor. Ha estado en el Congreso. Entró sin hablar también. Entró sin hablar y salió sin hablar. Se ha reunido presumiblemente con representantes del Frente Amplio y de Fuerza Popular. Lo conversado... También el señor Ceballos. No lo conocemos. El señor Ceballos también lo recibió. ¿Ceballos el oficialista? Sí, porque hay un Ceballos el del Frente Amplio. Oh, bueno, yo escuché que era del oficialismo también. Pero bueno, esperamos tratar de confirmar esta información. Si no es con el señor Castillo, bueno, de repente con nuestros colegas reporteros, Pau, que ha estado en el Congreso durante toda la tarde. Pues, Marian, ¿nos escuchas? Marian. Hola. Sí, Marian, ya hemos empezado En Portada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco a ver el panorama. Se están yendo hacia la Plaza San Martín, ¿cierto? ¿Cómo están? Buenas noches, Verónica, Mario. Disculpen aquí. Sí, disculpen aquí el desorden y la bulla. Es enorme en realidad. Sobre todo por los profesores que están haciendo este círculo alrededor del dirigente Pedro Castillo, ¿no? Un poco que generan precisamente estos empujones y estos golpes entre los maestros y quienes estamos cubriendo esta marcha. Pero estamos avanzando por la avenida Abancay, ya estamos frente a la Fiscalía con dirección a la avenida Piérola. Todo hace indicar que se van hacia la Plaza San Martín, punto de concentración de los maestros desde que ha empezado esta huelga aquí en nuestra capital. Pedro Castillo no ha dado mayores detalles de su reunión en el Congreso y es muy posible que lo haga en la Plaza San Martín, dirigiéndose a los docentes como lo viene haciendo ya desde hace 3 semanas aproximadamente. Estamos avanzando con una gran cantidad de profesores que estuvieron apostados en los exteriores del Congreso, esperando a su dirigente por más de 1 hora y ahora ya han empezado a caminar por esta vía que nuevamente está bloqueada en todo el carril que se dirige hacia el Parque Universitario. Solamente el carril que va hacia, digamos, hacia arriba, ¿no? Hacia la vía de evitamiento está libre y fluyendo, ¿no? Por el momento toda esta parte de la avenida Abancay se encuentra restringida, algunos comercios cerrando al paso de esta manifestación por temor a lo que hemos visto en la tarde, ¿no? Estos actos de represión, de dispersión, ¿no? Que utilizó la policía para sacar a los maestros de la pista, que estaban pues bloqueando el tránsito, que intentaron llegar al Congreso de la República. Pues en este caso, no por ese temor es que los comercios empiezan a cerrar, pero aquí no estamos viendo, por ejemplo, mucho despliegue policial, como sí se vio temprano, ¿no? Recién están acercándose algunos policías desde este punto, desde el punto de la Fiscalía, cuando ya estamos bastante cerca a la Corte Superior de Lima, a Parque Universitario, y vamos pues acompañando esta marcha de docentes. Muy bien, Marian, ¿cuántas cuadras ocupa esta marcha? ¿Tienes una idea? Nosotros estamos en la punta de esta marcha, estamos exactamente ya casi en la Corte Superior de Lima, y podemos observar que hasta el Congreso todavía hay una larga cola de maestros que vienen siguiendo esta marcha, ¿no? Así que, bueno, estamos en la cuadra
6 hasta la cuadra 1, digamos un aproximado de unas 5 cuadras o 6 cuadras más o menos, los que están ocupando esta protesta de docentes que se dirige hacia la Plaza San Martín. Muy bien. No sé si ya regresamos un momento a los estudios. Muy bien, ahora sí, vamos con nuestros titulares. Mientras en el centro de Lima los profesores intentaban llegar al Congreso bloqueando calles y enfrentándose con la policía, en Arequipa la gobernadora regional Yamila Osorio advirtió que si hasta el lunes 28 la reincorporación a las clases no es del 100%, se aplicará el plan de reemplazo. Entre tanto, el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde consideró que debería evaluarse postergar la interpelación a la ministra de Educación. Desde la bancada fujimorista, sin embargo, responden que no habrá tal postergación. Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht en Perú, confesó que fue en la reunión en casa de Gil Shavit que el empresario y el gobernador del Callao, Félix Moreno, le informaron que podrían favorecer a la constructora brasileña en la licitación del proyecto Costa Verde y le ofrecieron la posibilidad de que Odebrecht realizara alteraciones en la base de licitación para apartar a los competidores. Según relata hoy el periodista Gustavo Gorriti en un artículo, Boleira recibió el pedido de Shavit con Moreno presente de $4 millones de coima, de los que él recibiría un 40% y el gobernador un 60%. Y el fiscal Germán Juárez demandó al Poder Judicial declarar improcedente el pedido de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, para excluir los 100 audios del caso Madre Mía como pruebas en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Juárez sostiene que esos audios se obtuvieron de manera lícita. La demolición del mausoleo donde se encuentran los restos de 8 acusados por terrorismo quedó en suspenso luego de que la juez Beatriz Ormeños Chirinos rechazó la solicitud de la Municipalidad de Comas para exhumarlos. En su resolución, la juez señala que quienes están facultados a interponer una demanda de exhumación son los ascendientes, descendientes o el cónyuge de un difunto, situación que en este caso la Municipalidad no ha cumplido con acreditar. Para estar al día en la información, usted tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, acá estamos, como ya lo han notado, en portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Carlos Chipoco, analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. Y Danilo Bogatas, expresidente del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, la actividad relacionada con la huelga de los maestros ha continuado y continúa, como acabamos de ver en las escenas en el centro, donde se desplazaba un contingente importante de maestros con Pedro Castillo a la cabeza desde el Congreso hasta la Plaza San Martín o hacia la Plaza San Martín, y venían de una reunión, venía en particular Pedro Castillo de una reunión en el Congreso con, según nos informaban, representantes de Fuerza Popular y del Frente Amplio. No se sabe exactamente qué han abordado en esa reunión todavía. Pero bueno, a lo largo del día los profesores intentaron llegar al Congreso, interrumpiendo el tránsito en calles, lo que produjo problemas, ¿no? Claro, enfrentamiento con la de por policía. medio, porque se lanzaron perdigones. Las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla es de la llegada, ¿no es cierto? A ver si nos confirman de la llegada sorpresiva, ¿no es cierto?, del señor Pedro Castillo. ¿Esas son? ¿No? De pronto, ¿es la congresista Foronda? Me parece que sí, ¿no? Sí, la congresista Foronda, que lo está agarrando del brazo para, no sé, ayudarlo a subir. Al costado vemos al congresista Hernando Ceballos, de Frente Amplio, como bien decía Mario. Y bueno, son fotografías porque fue una llegada sorpresiva. Los periodistas que estaban dentro del Parlamento pues intentaron, ¿no?, preguntarle, bueno, ¿con quién se va a reunir? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero
señor Castillo no emitió palabra. De hecho, ya han visto ustedes que ha hecho lo mismo a la hora de salir. Seguro que primero quiere dirigirse a los maestros que se encuentran en la Plaza de San Martín para explicar qué objetivo tuvo esta reunión. Pero mientras eso sucede aquí en Lima, en otros lugares también la huelga continúa con distintos eventos. En Arequipa en particular, la gobernadora regional, Yamila Osorio, ha lanzado una advertencia en el caso de que el lunes 28 la reincorporación de los maestros a clases no sea del 100%. Vamos a escucharla. Acá nosotros estamos aplicando las normas correspondientes. Actualmente el gerente de educación viene coordinando con los directores de la SUGEL para tener un mapeo claro sobre los maestros que aún no se reincorporan y aplicar pues la convocatoria. Ahora nos preguntarán, ¿a quiénes van a convocar para reemplazar? Exacto. En principio estamos pensando en los maestros que han cesado los 2 últimos años. Y tenemos el ranking de los maestros que postularon al concurso para contratos, que están rankeados, y que no lograron, digamos, una plaza, ¿no? Entonces eso está ahorita siendo identificado. Calculamos que necesitaríamos 1000 maestros, pero nuestros 2 primeros grupos a convocar serían los que te menciono. Si es antes de los últimos 2 años. Bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Qué dice el excongresista, expresidente del Congreso, Daniel Bugatá, esta situación? Me parece que toda esta situación es vergonzosa, ¿no? Y además de una tremenda falta de respeto al país en general, especialmente a los niños, a los padres de familia, a los mismos maestros. Unos dicen que todo se basa y se sustenta en la evaluación, ¿no es cierto? Nadie nos ha dicho qué cosa es lo que vas a lograr con la evaluación. ¿Cuál es el objetivo final de la evaluación? O sea, los maestros dicen, no me opongo a la evaluación, pero yo no quiero que me evalúes para una clase de 12 y me pongas en una clase de 30. Tienen razón con lo que dicen. Ahora, ¿es el pilar de la educación peruana la evaluación del maestro? ¿Eso va a resolver todo el problema de que tengamos el día de hoy, que tengamos el día de hoy una educación equivalente al producto per cápita de Haití? O sea, esos profesores tienen ingresos equivalentes a los que tiene un profesor en Haití el día de hoy. Entonces, si esta movilización enorme de gente, algo se ha movilizado algunos miembros del Ejecutivo que se han dado cuenta que hay un problema por acá, algunos de ellos se han dado cuenta, no sirve para de una vez por todas plantearnos que hay que hacer una revolución en la educación, que no podemos seguir con los mismos parámetros que venimos trabajando los últimos 25 años. Cuando se habló de permitir la participación en la docencia de los bachilleres, de los licenciados, ¿quiénes fueron los que se opusieron? El SUTEP. Ahora, el día de hoy, ¿quiénes son los que podrían ayudar en los colegios a recuperar las clases, ayudar en el desarrollo integral de la escolaridad? Los licenciados, los bachilleres. No se pueden hacer, ¿por qué? Porque el SUTEP se opuso y porque el Congreso no tuvo los pantalones bien puestos para cambiar la ley. Entonces, si como país, el día de hoy, que estamos saboreando el fracaso de un sistema educativo, que esta excusa absurda, disculpen el tema, yo sé que mucha gente, y yo valoro la evaluación, ¿no? Una evaluación que tenga vínculos con una capacitación y que tenga relación con un resultado académico del alumno, y todo eso sí, pero que dejemos pasar la peor crisis que vive el país, que es una educación de nivel, con el perdón de los africanos, a nivel africano, mientras estamos pavoneándonos que tenemos bonos soberanos, clase Moody's, clase no sé qué le ponen, Standard & Poor's, ¿no? Y nuestra educación está a nivel de países como Sierra Leona o Haití. Esta movilización sería ideal desde mi punto de vista, de que rompamos estos mitos, que comencemos a enviar al personal de los ministerios. O sea, tenemos una serie de ministerios inútiles: trabajo, justicia, defensa, Ministerio de Producción. Tienes profesionales que los puedes mandar a todas las regiones a apoyar en el sistema educativo. No los necesitas, no sirven para nada, no ellos como personas. El trabajo, el producto que hace un ministerio como el Ministerio de Trabajo
es absolutamente inútil. ¿Qué debería haber ahora? Entonces, el Ministerio de Necesitamos Educación, el hacer una Ejecutivo debería revolución. seguir. No, pero en este momento tenemos al señor ahí Castillo caminando hacia la Plaza San Martín, ha salido el Congreso, no sabemos qué ha pasado. Ya el Ejecutivo ha dicho, ya dialogamos, ya no vamos a hablar más. Déjalo caminar, ¿qué vas a hacer? O sea, ya usted no cree que debería haber otra O sea, mesa de ¿qué cosa? diálogo. ¿Plantea Mira, alguna alternativa, lo que alguna tiene que solución? tener, por Dejar lo que esto se menos, diluya. lo que tiene que tener por lo menos es consecuencia. Anunciaron despidos, ¿no es cierto? ¿Por qué no los despiden? Despídanlo pues. Despidan 50.000, 60.000. Bueno, que es anunció la la ministra que oportunidad. 25.000. Y a todos los Ya se les ha y a descontado todos los y se le ha funcionarios iniciado del un Ministerio de proceso Educación también que se disciplinario. vayan. Pero es la oportunidad, o sea, las crisis son los momentos que tenemos la oportunidad. Si no vamos a aprovechar esta crisis para realmente evaluar lo que ocurre con el sistema educativo y agarrarnos de que no hay esto, que no hay lo otro, es una falta de respeto. ¿Qué dice Carlos Chipoco? Mira, el objeto, yo he estado viendo esto con mucho cuidado, el objeto principal del Estado desde Hobbes es el orden, que no haya una guerra social, que haya un orden, que se respeten ciertas cosas. Y acá hay un desorden total, que se demuestra en que este grupo radical de maestros, probablemente no todos son radicales, no todos quieren ganar más y tienen todo el derecho de hacerlo, estar mejor preparados, etc. Pero este grupo radical ha puesto contra la pared al gobierno, lo ha puesto contra la pared. Y mira, esto era totalmente predecible. Primero, todos los años hay huelga de SUTEP, todos los años se negocia un pliego de reclamos, la educación lamentablemente se ha regionalizado mal, y ustedes saben lo que ha pasado en el sur andino. En muchas partes, en los gobiernos regionales, como el sindicato es un sindicato radicalizado de Pucallacta o de Movadef, el funcionario que trabaja en educación en el gobierno regional es propuesto por ellos. O sea, ya son parte también de esa estructura regional. Eso es un peligro. Y entonces con este mapa era predecible que esto iba a pasar. Y acá no ha habido ningún plan de contingencia, ninguna propuesta del gobierno seria. Se empezó diciendo, vamos a descontarles, luego no vamos a hablar con ellos porque son del Movadef, de Sendero y de Pucallacta, son radicales, no podemos hablar con ellos. Y finalmente el presidente los invita a Palacio y les da todas las reivindicaciones, excepto la de la evaluación, que es en realidad lo menos que se le puede pedir al maestro que sea evaluado, porque es una evaluación para prepararlo mejor, no para sacarlo, no es punitiva. Y sin embargo la huelga continúa. ¿Qué cosa quiere entonces este grupo radical? Quiere ganar la representación del magisterio. Ya la ¿no? ganó, ya. Yo creo que la ganó el sur Sí, andino, pues. básicamente, ¿no? No sé si en todo el país, habría Ya. que ver. Y quiere además generar liderazgos radicales en el país. Este señor Castillo lo ha convertido el gobierno en un dirigente nacional, que puede hacer cualquier cosa. Hijo putativo de Carlos Sombrío. Bueno, lo dices Su padrino. Entonces, acá miren, no ha habido una prevención de que esto podía pasar, no ha habido una evaluación de qué cosa estaba pasando en las regiones con estos magisterios, no ha habido un seguimiento serio, policial y penal, de personas que eran de Sendero, porque dicen que hay senderistas infiltrados. Bueno, pues hay que meterlos a la cárcel, porque ser de Sendero es un delito. Es un delito en el Código Penal. Entonces, esto no ha habido. No hay senderistas, hay excarcelados, personas que han cumplido sentencia por terrorismo, que ya cumplieron Y que no ahora deberían estar en el magisterio. Pero están en el está prohibido magisterio que sean maestros. por ley, pero no los puedo meter a la cárcel por eso. No, si tú eres parte de la organización ilegal Sendero Luminosa, Fuiste. no, es que yo no sé si fueron, pues eso es lo que había que investigar. Pero doctor, ¿Tú estás usted segura? sabe cómo ¿Tú son. No, estás yo segura no. que- Para mí todos, por supuesto que son terroristas. Ya, bueno, pero pues. me refiero, usted doctor sabe cómo con el punto y la coma, pues los abogados y los abogados de los terroristas saben y están muy bien empapados sobre cómo es Bueno, eso. pues Entonces, lo que pasa es yo que, ya cumplí es y que yo ya estoy fuera, yo no soy terrorista. Lo que pasa es que el Estado tiene que prever esa situación y poner buenos fiscales a que sigan esto. Esto no, el tema de la educación es muy serio para dejarlo en manos de personas extremistas que eventualmente han sido condenados por asesinar a personas. No pueden ser profesores en el Perú. Carlos, disculpa que te interrumpa. Lo que tú estás señalando es que no se le ha dado en ningún momento la importancia, porque no es un tema de agenda ni un tema importante para el gobierno. O sea, no es que haya un desorden porque simplemente no se dieron cuenta, o simplemente no les interesa. O sea, esto no está en la agenda del gobierno, esto no es chinchero, esto no es lab.
Ahí sí hay atención. Pero en este tipo de cosas nunca les ha interesado. Pero lo que ocurre es que... si en Chinchero había atención del gobierno, ¿qué podemos esperar del resto? O sea, digo yo, en Chinchero no hay nada en además hay Chinchero. un gran desorden, porque estos dirigentes magisteriales van a hablar con el Congreso cuando ya hablaron con el Ejecutivo. ¿Qué van a sacar en el Congreso? ¿Un cambio de la ley? No pueden sacar un pliego de reclamos en el Congreso. Lo que quieren es generar un espacio político donde ellos sean protagonistas. No pueden cambiar la ley. ¿Pueden cambiar la ley en qué sentido? Algunos decían que les habían ofrecido variar justamente la evaluación, pero luego ha salido la mayoría a decir que no, que ellos están de acuerdo con la evaluación. Entonces, ya el Fujimorismo salió a decir que ellos están de acuerdo con la evaluación, entonces bien difícil. Cerrando un poco esa vía. Pero acá, mira, el gobierno ha demostrado una enorme debilidad. No es que solo sea el tema de que se preocupen de unos casos, no, debilidad. Porque el gobernante tiene que asegurar el orden, tiene que prever y tiene que saber manejar las crisis. Acá cada uno se ha despegado por su lado, el Ministerio del Interior, la Ministra de Educación, el Premier, el presidente del Congreso, los miembros de la comisión, los congresistas de casi todos los partidos por su lado, han generado un gran desorden. Y este es un problema menor. Y yo digo, ¿qué va a pasar cuando haya problemas más serios, más fuertes? ¿Como por ejemplo? Como los que hubo, por ejemplo, cuando se levantaron, cuando hay movimientos regionales que se levantan en contra de impuestos, en contra, reclamando más pagos de mineras, como etcétera. El Arequipazo. Como el Arequipazo, o como lo hubo en la... Hay unos problemas que se están gestando en términos del manejo del agua. También son cientos de miles de personas. ¿Qué va a pasar cuando esto sea más grave? No hay un comité de crisis, el gobierno demuestra una debilidad tremenda. Y miren, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que la debilidad conduce al desgobierno. Esto de que hablen el Congreso por un lado y el Ejecutivo por el otro, conduce al desgobierno. Y el desgobierno conduce a desorden, a que no haya inversión. Nadie invierte en un país desordenado y sin orden. La anarquía. Y a la anarquía, exacto. Eso es que el Estado se construye contra la anarquía, de la guerra, como dice Hobbes, no es tan mala para generar el orden. ¿No es cierto? Y eso es lo que hoy día se está quebrando. Yo creo que el gobierno debería ser muy simple en esto. Acá ya dio las reivindicaciones fundamentales, vuelven los profesores a trabajar y si no vuelven se les despide. Claro. Como se le despide a cualquier trabajador que no le da la gana de ir a trabajar. No se puede aceptar que un grupo radicalizado le imponga las políticas al gobierno y al Estado y a todos los peruanos. Y por supuesto que hay que evaluar globalmente la educación. La educación peruana está en crisis, ¿no es cierto? Es pésima, es mala, ¿no? Y hay que mejorarla. Pero el único camino de mejorarla no es, ¿cómo se llama?, haciendo huelgas para conseguir reivindicaciones económicas. Pero escuchamos a las autoridades decir esto que tú acabas de mencionar, de que si quien no va a partir de tal día se le descuenta y luego se le despide. Pero todos dudamos de que eso vaya a cumplirse tal cual se anuncia, porque ha habido, pues, por ejemplo, en la decisión de con quién se negocia y con quién no se negocia, ha habido cambios en la posición del Ejecutivo. Entonces, ese es un problema, es una palabra mellada ya. Sí, por eso te digo, el gobierno ha mostrado una debilidad de no tener manejo único de la crisis. Disculpa, Carlos, y de enfrentar la crisis. No es solamente el gobierno, no es solamente el gobierno, porque si hay un incumplimiento reiterativo, ¿quién es el que hace cumplir la sanción? ¿Quién es el que aplica la sanción? Si ese trabajador no está viniendo y tú no lo despides, ¿quién es el que no lo despide? ¿A quién tienes tú? Es el mismo Ministerio de Educación. Son los mismos gobiernos regionales. Entonces, no es tan sencillo de decir. O sea, aquí lo que tiene que haber es realmente aplicar lo que se tiene que aplicar. Y si no lo aplican, tiene que haber sanción para todos. O sea, para los gobiernos regionales. Para los gobiernos regionales. Los que omitieron su responsabilidad. Claro, si con 3 días de ausencia es despido automático. ¿Dónde está el ministro de Trabajo? ¿Dónde está el ministro de Trabajo? Pero te digo, ¿para qué sirve? Para nada. Pues en cualquier parte del mundo, 3 días fuera, sin reclamo. No hay nada que discutir. No han trabajado, es una huelga ilegal. Sí, y mientras tanto existe en el Parlamento, sigue avanzando la moción para interpelar a la ministra de Educación. Hoy, Víctor Andrés García Belaúnde sugirió la posibilidad de evaluar, postergar, no dejar sin efecto, sino postergar la interpelación, pero le han dicho que no, los fujimoristas. ¿Pero ya hay fecha? Bueno, eso corre con yo creo que es absolutamente injusto plantearle una
interpelación a una ministra que ha sido desautorizada, le ha Además, en faltado el momentos respeto. muy- No, Ahora pero no, además, no. que el primer ministro, el presidente, el ministro Basombrío, todos se han pasado encima de ella. Un ratito, el Congreso debería más bien mandarle flores, una disculpa y un viajecito, que tranquila, Es ¿no? un pésimo momento para la interpelación. Hoy no. Las fuerzas democráticas tienen que unirse frente a esta acción ya ilegal de parte de, Disruptiva, claro. Sí. de los radicales del magisterio. Y dividirse, echarle la culpa a esto es solamente alimentar más Ese el es fuego. otro punto, Carlos, que has tocado tú, disculpa. Por favor. Fuerzas democráticas, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que han generado a esta nueva figura política, que ha entendido de política mucho más rápido que todos aquellos que fueron los portavoces, que lo que está haciendo ahorita él es consolidando un movimiento. Y yo te digo, ¿qué fuerza democrática el día de hoy te puede poner 20.000 personas en la calle? Nadie. Una, dame. Él sí puede. Él sí puede. Eso es producto de la torpeza, la negligencia y la incapacidad de este gobierno. Han creado un monstruito, por decirlo así, no lo conozco, señor Castillo, pero el tipo inteligente... Por lo menos un ha- fenómeno, porque suene más bonito. Oh, Un vale, fenómeno, vamos- para no insultarlo. Hay un tema también. Está de fondo, hablando ¿no? precisamente Pedro Castillo en la Plaza San Martín. Si nos permiten, vamos a ir un momento hacia allá donde está también Marian Jauregui. Para decir al pueblo peruano que la huelga continúa y no la vamos a vender, querido maestro. Buenas noches, compañeros. Así es, en estudio. Acaba de llegar a la Plaza San Martín el profesor Pedro Castillo para dar el informe sobre lo que ha dialogado en el Parlamento de la República. Ha mencionado de que el pedido de la ministra de Educación del retorno a los maestros ha salido todo lo contrario, porque más maestros han llegado a Lima. Escuchemos. A través de ustedes quisiera saludar a las diferentes etnias del país, a las diferentes organizaciones sindicales y populares, a todos los ciudadanos en diferentes latitudes de la nación, allá en los últimos rincones de la patria, que el día de hoy se han puesto de pie para consolidar la más grande unidad en respaldo al magisterio peruano. Ni un paso atrás, el SUTE vencerá. Ni un paso atrás, el SUTE vencerá. Ni un paso atrás, el SUTE vencerá. Colegas maestros, concédame el espacio para que ustedes también se vean cada vez más representados. Porque no solamente mi persona debe estar para hacer el informe correspondiente. Y hay que tener mucho cuidado, colegas, que cuando todo se le da al dirigente para que tome decisiones, se convierte en un caudillo, porque acá no hay espacio para eso. Acá todo con las bases, para las bases y con las bases. Voy a conceder 2 minutos a cada dirigente regional que forma parte del Comité Nacional de Lucha. Hoy más que nunca se ha consolidado no solamente la unidad, sino también la grandeza y la dignidad del dirigente, de cada uno de los maestros que me acompaña. Pero también, queridos hermanos, nos hemos dado cuenta y hemos sentido en carne propia que las autoridades del pueblo, a la cual a partir de hoy acabamos de romper ese silencio, y que a
partir de mañana, por esta respuesta contundente y favorable, no solamente nos van a llamar, sino también que van a asumir el compromiso de escucharnos, porque nuestra huelga va a tener no solamente la contundencia, sino el fruto que esperamos. Maestros unidos jamás serán vencidos. 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 Colegas maestros, con todo respeto a los hermanos colegas de Lima, quisiera escuchar de su propia voz ante la pregunta siguiente. La ministra de Educación acaba de ordenar que el día lunes tienen que regresar a las aulas, y en ese contexto les pregunto, ¿van a ir a las aulas, maestros limeños? Que no escuche la ministra, ¿regresarán el lunes a las aulas? ¿Van a continuar con la huelga nacional indefinida? ¡Sí! Muy bien, queridos maestros. Eso hay que demostrarle al gobierno que este es el momento para dignificar al maestro. Y son ustedes, hermanos de Lima, que hoy nos tienen que demostrar en esta huelga nacional indefinida. Lima y regiones unidos en la lucha. 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 Colegas maestros, voy a ceder el micrófono a la colega de la base regional de San Martín con ustedes. Muy bien, volvemos a los estudios. No sé si ustedes comparten esta impresión, pero este discurso en particular de Pedro Castillo me parece el más político con miras electoral de los que le he escuchado yo. Empieza saludando a las distintas regiones, hace casi la figura retórica de yo no soy un caudillo, que es una típica figura retórica de los caudillos, ¿no es cierto? Y, digamos, entra en este diálogo, vamos a ir a clases, no van a volver a las clases. Tiene ya un calibre distinto, me ha parecido la primera vez. Pero además, Mario, no plantea una sola reivindicación. Claro. No dice queremos esto, no. Vamos a tener éxito. Nada más. Sí. Vamos a tener éxito, pero sí, no plantea ninguna reivindicación. Sí. Por eso yo creo lo peligroso de interpelar y censurar eventualmente a la ministra, porque sería una primera victoria de este señor. Tremenda, ¿no? Esa capacidad de poder tirarse abajo un ministro. Por eso es tan peligroso, pero además, tú tienes toda la razón. Este es un discurso totalmente político. Ya no es un discurso sindical. Es un discurso de afirmar fuerza. Yo tengo acá fuerza y yo sigo en la huelga. Y ustedes me siguen. Pero no plantea... Y estoy acumulando poder. Claro, no está diciendo que nos paguen 3.000, que nos paguen 2.500, que nos paguen 16 sueldos. No está diciendo nada. Solamente demostrando fuerza. Lo que busca un político cuando está frente a una muchedumbre es conectar. Y saber que estás conectando. Cuando tú sabes que estás conectando, por eso es que van las preguntas y por eso es que vienen las respuestas. Claro. El hombre se está consolidando, se está preparando para el 2021. Eso es todo el objetivo de esto, está armando su plataforma política para el 2021. Y tiene no sé cuántas horas, creo que ni al Papa le han dado, la cantidad de horas de televisión, de periódicos, de radio. Sí. Es impresionante, o sea, impresionante la cobertura que le han dado. No deberían darle cobertura, también usted cree. Porque de cuando ves en estas últimas 2 semanas vienen diciendo que no deberíamos darle cobertura. O sea, tenemos la mitad de la Plaza San Martín repleta de maestros. Es que también los políticos vienen acá y dicen, ¿por qué le dan tanta cobertura? La ministra de Educación, que le entrevistamos la semana pasada en primera edición, también hay mucha cobertura. Pero, perdón, tenemos la Plaza San Martín llena de maestros del interior del país y no los grabamos, nos tapamos los ojos, no están. Por favor, este señor ha paralizado al gobierno y no lo entrevistamos. Por supuesto, yo quisiera tenerlo ahora aquí sentado para hacerle un montón de preguntas y eso no... Pero no mañana, tarde y noche. Pues, bueno, en la mañana será pues un medio, en la tarde será otro. Lo que pasa es que estuve en Canal N todos los días y a cada rato, entonces no es nuestra culpa. No digo, lo que pasa es que nosotros transmitimos noticias. Y lo peor es que justamente como el gobierno
se enorgullece de no tener políticos, no hay ningún político que salga a contestarle. Un ministro debería salir y ponerlo en su lugar. Oiga, usted no está hablando de ninguna reivindicación, usted viene de tal movimiento, quiere esto, en realidad no está defendiendo... ¿El señor Basombrío no ha hecho eso? El señor Basombrío no ha hecho eso. El señor Basombrío dijo que eran del Movadef, de proseguir, de lo cuanto, pero nada más. Hay que salir a debatir políticamente. Mira, si estos señores han tenido cierto auge, sobre todo en el sur andino, es porque los políticos no han salido a debatir con ellos. Los políticos tienen que salir, y el principal político del Perú es el Ejecutivo. Entonces tiene que salir un ministro a responderle políticamente a este señor. Pero es que, Carlos, no se trata solamente de decir es un criminal. Yo sí te hago una crítica ahí. Ahí lo que sí está faltando es la mano institucional del Estado. O sea, si el Estado no está presente, y le dejas la cancha libre, o sea, porque los políticos, estamos hablando de ¿qué políticos? O sea, no hay una clase política que tenga un peso en este momento en el Perú, todo lo contrario. Pero tampoco hay un aparato estatal, institucional, que cubra ese vacío, por lo menos técnicamente. No lo hay. Bueno, han desarticulado todo. Todo lo han desarticulado. En eso tienes razón, y el gobierno ha cultivado la antipolítica, el no tener respuestas políticas, ¿no? El propio PPK lo ha criticado, y eso es un error. Yo digo, la mejor performance del gobierno fue cuando fue la crisis del niño, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿cuál fue el articulador? La Fuerza Armada, que está organizada, que está en todas partes, que es jerárquica, que obedece órdenes. Sí. Ahora no hay un articulador porque no hay partidos políticos articulados. Lamentablemente el PPK no tiene un partido político articulado. No, y el partido político está peleado con lamentablemente no se ha generado una alianza de políticos, demócratas, que enfrente este tipo de radicalismos, que lo vamos a tener a menudo durante estos años. Hay que hacerlo. Es cuestión de debatirlo, pero sobre todo de salir a debatir con estos señores. Mira, tú lo has hecho en un segundo, has dicho, este señor ha dado una respuesta política. Claro, eso hay que decirle. Oye, usted es dirigente sindical, entonces, ¿cuál es su reivindicación? ¿Para qué quiere seguir la huelga? ¿Cuál es su reivindicación concreta? No la ha dicho. Alguien tiene que salir a decírselo de frente y permanentemente, ¿no? Y reivindicar la política, porque eso es lo que está en juego hoy día. Creo que lo que tendría que tratar de hacer el gobierno es dar el salto, tomar medidas audaces, por ejemplo, de incorporar las Fuerzas Armadas a una labor de tutelaje, de acompañamiento con los alumnos, de los mismos trabajadores, de los ministerios, tirarse abajo la ley magisterial, en mi opinión, permitir que los licenciados y bachilleres puedan dictar previa capacitación y mejorar. O sea, en el Perú no se evalúa la educación privada. En el Perú la educación privada no se evalúa, solo se evalúa a los maestros. Y ya sabemos que después de 10 años de evaluación, que ya cumplieron, que resultado palpable, claro, objetivo, que tú puedas aplaudir, no lo hay. Que ha habido algunos avances pequeños, ha habido algunos avances pequeños. La prueba PISA. La prueba PISA te la envían preformada de Finlandia, con computadoras que están con claves, todo un tema. O sea, hacer la prueba PISA realmente se va a hacer el próximo año con 4.500 alumnos a nivel nacional, y ahí saldrá el resultado, pero dentro de los parámetros de lo que los finlandeses hacen, ¿no? Pero en el contacto diario, el día a día, ¿qué aprende el alumno? Un oficial no puede enseñarle a leer o a sumar o acompañar o explicarle una lectura a un niño. Si no tienen acompañamientos, no hay quien los ayude. Cambiemos, o sea, toda esta movilización que pone el señor Castillo, que lo ponga el gobierno a través de los trabajadores de los ministerios, de voluntarios y de las Fuerzas Armadas. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos porque además tenemos otros 3 temas que cubrir. Volvemos. Bueno, Ricardo Boleira, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, ha confesado que fue en una reunión en la casa del señor Gil Shavit, que el empresario y el gobernador del Callao, el señor Félix Moreno, estamos viendo imágenes de la casa en Camacho del señor Moreno, le informaron que podría favorecer a la constructora brasileña en la licitación del proyecto de la Costa Verde, y que le ofrecieron la posibilidad de que Odebrecht realizara alteraciones en las bases de licitación para apartar a los competidores. Bueno, el
según esto relata el periodista Gustavo Gorriti hoy día en el artículo que Caretas. publica en Caretas. Tenemos algunos extractos de este informe. A ver, vamos Es el director de IL Reporteros, como ustedes saben. Sí, vamos a leer, y que tiene mucha información sobre Odebrecht, ¿no? Así es. A ver, vamos con algunos extractos de este informe para luego comentar aquí con nuestros invitados. Ahí está el artículo. Y dice, poco después de llegar a Perú, a inicios del 2013, cuenta Boleira, estuvo antes en Cuba, mi subordinado Raimundo Serra me dijo que había sido contactado al final del 2012 por Gil Shavit. Luego dice, Shavit le informó a Serra, de acuerdo con la versión de Boleira, que iba a hacer una licitación para una autopista en el Callao. ¿Les interesaba participar? Bueno, según confesó Boleira, en esta ocasión ellos me informaron que podrían favorecer a la compañía en la licitación del proyecto de la Costa Verde del Callao. Moreno y Shavit le ofrecieron, refiere Boleira, que Odebrecht realizara alteraciones, bueno, lo que hemos leído en el titular, en las bases de la licitación para apartar a los competidores y beneficiar así a la compañía. El precio por asegurar la victoria de Odebrecht en la licitación, Shavit, según Boleira, le pidió con Moreno presente $4 millones de coima, a ser repartidos 60% a uno y 40% para el otro. Poco después, confiesa Boleira, como parte del acuerdo realizado con Gil Shavit y Félix Moreno, tuve acceso al expediente técnico de 2013 antes de que se publicaran las bases de la licitación. Bueno, eso es todo lo que cuenta hoy en su artículo Gustavo Gorriti. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Doctor. Hemos conversado varias veces sobre esto. Sí. Esto refleja la absoluta inoperancia de la Fiscalía peruana, ¿no? Cómo cometieron los errores procesales que permitieron que Moreno saliera, si había esta declaración. Es imperdonable. ¿Y esto por qué ocurre? Por una cosa que yo he dicho ya varias veces y que es fundamental y que el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, no entiende. La corrupción tiene como elemento fundamental la falta de transparencia. Cuando no hay transparencia, hay corrupción. Eso dicen los técnicos de todo el mundo. Bueno, la lucha contra la corrupción no puede ser sin transparencia. Tiene que haber transparencia. El Ministerio Público no puede hacer una lucha clandestina contra la corrupción. Claro. Tiene que mostrar los documentos que existen. Felizmente que hay prensa libre y periodistas de investigación como Gorriti que nos permiten conocer esto. Pero si no, probablemente no lo hubiéramos conocido. Porque los fiscales son absolutamente ineptos, francamente, y con el perdón de algunos que son muy capacitados, de no haber pedido este tipo de información y mucha más, ¿no es cierto? Hay mucha más información. En la entrevista de hoy día, el fiscal, un fiscal brasileño en el Comercio, sostiene que hay muchísima información sobre Perú en Brasilia, sobre corrupción en el Perú en Brasilia, y hasta ahora no se ha pedido. No ha ido nadie a Brasilia, ha ido a otros lados, a Río de Janeiro, otros lugares, pero no ha ido a Brasilia a pedir esta información. Esto es terrible. Esto lo único que nos refleja es que no se están dando los pasos correctos. Mira, y es muy complejo, ¿no? Porque esta fiscalía, este Ministerio Público, vivió el caso de Odebrecht y de las otras brasileras durante 20 años y se le pasó el elefante por las narices. No hicieron nada. Entonces ahora resulta que son unos capos en investigación. No lo son. Y lo están demostrando. El señor Moreno probablemente ya haya huido después de esto. Probablemente ya haya huido, porque va a ir a la cárcel, ¿sí? Después de esta declaración. Se confirmará, etcétera, va a ir a la cárcel. Es muy grave. Esa información ya era conocida, tengo entendido. Con este detalle Con este detalle no se sabe. Pero si ha habido transferencias bancarias en el caso de... Claro, había transferencias a Shavit, pero no a Moreno directamente, ¿no? Entonces había el problema, Shavit colaboró, pero no confirmaron. Y por eso hubo una technicality, un tecnicismo que hizo que saliera Moreno y que pareciera casi provocado por el Ministerio Público, porque es un error el otro día del ABC. Conversaba yo con una persona mayor ya que ha participado en el Poder Judicial y me decía que, yo hice la pregunta directa, o sea, ¿qué se puede hacer frente a la corrupción en el Ministerio Público con el Poder Judicial? Me dijo, cuando se presentan las crisis, que la gente reclama porque hay un escándalo, me dijo, por ejemplo, el de Toledo, Humala, pum, pum, ya está. ¿Y qué pasa con el resto? No va a pasar nada, me dice. Nadie puede decirle que no ha actuado,
El Poder Judicial ha actuado, el Ministerio Público ha actuado, el Poder Judicial ha sentenciado. Entonces, porque también tirarse en contra, o sea, decir mi Poder Judicial es un Poder Judicial corrupto, no es lo ideal, no es lo adecuado y no es lo deseable. Nadie quiere que lleguemos a eso. Ni que lleguemos ni que lo pensemos. Queremos tener la certeza de que las cosas se están haciendo bien. Pero quedan muchas cosas en Por eso, Daniel, lo clave es la transparencia. No pueden haber investigaciones herméticas, tienen que ser públicas, porque ahí donde no hay transparencia se genera las bases de la corrupción. ¿Tú puedes creer que después de los lavajatos, de los gasoductos y todo, el día de hoy este gobierno está firmando adendas que no publica, está firmando convenios que no publica, está haciendo convocatorias públicas secretas, después de ver todo esto? ¿O son muy tontos? Convocatorias públicas secretas parece una contradicción en los términos. No públicas, ya convocatorias no públicas. Convocatorias, ¿pero cuáles, Daniel? Yo no conozco cuáles. Anda, averigua qué cosa está pasando con los Juegos Panamericanos. Encuentra una convocatoria de los Juegos Panamericanos. Una. ¿Dónde está la adenda del AP? ¿Dónde está la adenda que ha firmado el ministro del AP? No hay, no existe. No existe. Todo debería estar colgado por la ley de transparencia. Debería estar colgado por la ley de transparencia. Yo a lo que voy es que si tú sabes, como tú bien lo has señalado, que la transparencia es la mejor arma para luchar contra la corrupción, y eres un gobierno que estás heredando una lacra de 30 años de actos de corrupción, donde la falta de transparencia ha sido el elemento principal, ¿sigues haciendo lo mismo? Claro que está mal. Yo no lo puedo entender. Creo que está mal. Pero en este caso el Ministerio Público tiene una grave responsabilidad. Tiene que hacer más transparentes las investigaciones. Porque si no, todos vamos a pensar que acá no se quiso sacar esto porque quiso protegerse a Moreno, ¿no? En realidad la resolución del caso Moreno es bien detallada, ¿no? Es bien difícil que un juez haya sacado una resolución tan detallada como esa, la verdad. Me parece más bien escrita por la tercera persona. Pero se adelantaron. Digo yo, las autoridades se adelantaron y lo metieron muy pronto antes de tener el sustento para que no salga. Pasaron 10 días. Cometieron un error, no convalidaron la declaración de colaboración eficaz de Xavit. Si la convalidaban con cualquier declaración, con una brasilera, por ejemplo, ya estaba... Es un error técnico básico, que lo sabe un estudiante de Derecho del último año de Derecho. ¿Qué es lo que te hace pensar que podría haber sido hecho eso me hace deliberadamente? Pensar que en el mejor de los casos es ineptitud, ¿no? En el peor... Pero tú estabas insinuando de que había sido redactada... Es que me parece muy extraña la redacción, la verdad. Tú has leído la sentencia, yo la he leído, la demoré con cuidado, leo toda. Y me parece que no ve la mano no parece redactada por los jueces, pero en fin. Parece como esta licitación de la Costa Verde. Se la dan para que le escriba. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con el otro tema que tiene que ver con lo que ha demandado el fiscal Germán Juárez del Poder Judicial, que declara improcedente el pedido de Ilan Heredia para excluir los audios del caso Madre Mía. Continuamos entonces. Y lo que corresponde ahora es esta noticia sobre el fiscal Germán Juárez, quien ha demandado al Poder Judicial declarar improcedente el pedido de Ilan Heredia, hermano, como ustedes saben, de Nadine Heredia, para que se excluyan los 100 audios del caso Madre Mía como pruebas en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Juárez, el fiscal, sostiene que esos audios se han obtenido de manera lícita y por lo tanto no deben ser declarados improcedentes. Ya ha habido un mismo pedido, pero para el caso del señor Ollantaytamala, ¿cierto? Sí. Ahora es por lavado de activos para el señor Ilan Heredia. Tenemos una declaración del abogado de Ilan Heredia. Tenido una audiencia por una solicitud de tutela que hemos planteado en el marco de la defensa del señor Ilan Heredia Alarcón. Concretamente hemos pedido la inutilización de 100 audios que han sido incorporados, según nuestra posición, de manera ilegal a la investigación. Y me gustaría aclarar que los audios cuya inutilización hemos pedido son los audios del caso denominado Artemio, no los audios del caso Madre Mía, como se ha estado diciendo en algunos medios de prensa escritos. Muy bien. Doctor. ¿Qué dice? Sí.
a propósito de la procedencia o improcedencia Mira, de estos audios. Hay dos posiciones, ¿no? Yo escuché la posición de los abogados de Humala en este caso que decían que los audios no habían podido ser tener la contradicción necesaria que hay en la defensa. O sea, no habían podido impugnarlos, no habían podido hacer peritaje y por tanto no podían usarse. Esa era una posición. La otra posición es que esos audios fueron grabados con autorización del juez. Entonces eran audios legítimamente grabados. Yo creo que las pruebas deben actuarse todas. A mí no me gustan los tecnicismos en los cuales tú sacas una prueba y con eso limpias a alguien de repente un delito. Es mejor que se actúen. De manera que me parece que es más sano el pedido del fiscal de que se actúen todas las pruebas. Si no hay delito, ¿cuál es el problema? Pero si hay delito, pues estos audios darán luces sobre ese delito. Mira, yo creo en realidad, y yo lo he sostenido muchas veces, que en el caso del pago de Odebrecht a los Humala no hay lavado de activos, porque ellos no sabían en el 2011 que Odebrecht tenía el fondo 2. Y cuando uno no puede presumir que es ilegal, no hay lavado de activos. Pero el caso de Madre Mía es mucho más grave. Hay varios muertos. Deberían contratarlo, pues, doctor, entonces. O sea, ¿usted cree que no hay lavado de activos en el caso de ellos? Porque los han metido por eso, a los dos. Sí, claro, yo creo que no hay lavado de activos. Como si, por ejemplo, hubiera recibido Keiko dinero también de Odebrecht, tampoco es lavado de activos. Porque en el 2011, ¿quién sabía que Odebrecht tenía el fondo 2? Nadie. La sabían 4 o 5 directivos de Odebrecht, entonces no se sabía el origen ilegal del dinero. Y al no saberse el origen ilegal, no hay lavado de activos por definición en la doctrina. Acá se exageró y bueno, se vio. Pero en fin, el caso más grave de Humala no es ese, es Madre Mía, porque ahí hay muertos, es un tema de derechos humanos. En ese caso es donde tiene más que perder Humala. Claro, pero acá los audios están utilizados para lavado de activos y de Ilan Heredia. Claro, y lo que ocurre es que los audios vienen de grabaciones sobre el caso Madre Mía. Sobre cómo se pagó a testigos para que cambiaran su declaración. Bueno, a mí la verdad que me sorprende la forma como han sido manejados esos audios, ¿no? Tú corrígeme, Carlos, que debes saber más que yo de esto, pero si esos audios fueron grabados durante la campaña del año 2011, ¿qué pasó después? ¿Se incorporaron a un expediente? No se incorporaron a un expediente. Se ha comprobado de que no entraron al expediente, o sea, no fueron considerados suficientemente útiles para el expediente que motivó la autorización para que se hagan las escuchas. Lo que afirma el Ministerio Público es que se ocultaron. No, o sea, ahí hay un tema, que el Ministerio Público, creo yo que tiene la obligación de mostrar públicamente, documentariamente, qué pasó con esos audios. Claro, nadie ha esclarecido, nadie. Todo el mundo además se lavó las manos de... ¿Cuántos más estarán? Y te lo digo, yo soy un testigo de excepción ahí, porque yo denuncié esas escuchas, porque yo también había sido escuchado y yo no tenía nada que ver con el tema de Madre Mía. Y eso de que todos los teléfonos han estado vinculados con el tema de Madre Mía es falso. O sea, ahí hay algo que no ha sido esclarecido y habla muy mal de la policía. Ahora, dicen que todo esto lo tenía la Policía Nacional. ¿Quién manejaba el aparato Apocalipsis? ¿Cómo se llama? No, el equipo de escucha, el general Morán. ¿Quién tenía esos audios? ¿El general Morán? ¿Tiene un general de la policía que quedarse con escuchas de un proceso judicial? ¿Eso es normal? O sea, estamos utilizando el sistema de inteligencia nacional, el único oficial para otros fines. Esa es la parte que a mí me preocupa. O sea, a mí, la verdad, que las violaciones a la privacidad de las personas se han convertido en un hecho absolutamente común de día a día. Yo creo que estamos ahí cometiendo un terrible error. Sí, sobre pretexto de que hay un delito, pero si tú guardas 5 años esta información y la sacas en el momento oportuno... Lo que pasa es que aparentemente un juez autorizó las grabaciones, ¿no? Y hay una coincidencia política, pues, Daniel, que no hay que ser... En eso hay que ser claro. Justamente fue elegido presidente Humala. Pero si entonces tenía con las cosas que decían, fue elegido ahí no presidente, hacerlo. Entonces que esos audios hayan desaparecido de su presidencia, era el presidente de Perú.
tenía el poder eventual de poder manejar eso. O sea, si ¿Tú compró crees que ha sido testigos. tan- o sea, que ha sido tan baboso de tenerlos, esconderlos y después soltarlos él mismo? No, soltarlos no. Yo no lo he Debí calificado. borrarlos, dice usted, muy baboso. No, Yo no lo he calificado. Pueden haberse sentido naturalmente, espontáneamente intimidados quienes los tenían de... Por ser buena gente, No, puede Podría ser. ser. Puede ser. ¿Quién No. va a salir con los audios grabados al presidente del Perú en la policía, por favor, en el Ministerio Público? En este país nadie. Con el presidente en ejercicio nadie. Han esperado que salga para descubrirlo. No, porque- Pero Ese es los un poco audios- lo que los ocurrió. audios son antes de la primera vuelta. O sea, los audios son desde antes de la primera vuelta, no estaba Sí, elegido sí, presidente. no sé. O sea que no había ningún impedimento para que los hagan públicos o para que lo denuncien o lo que quieran. Ya había pasado a la segunda vuelta, podía ser el presidente del Perú. Yo no conozco un fiscal que se atreva a acusar al presidente del Perú en ese momento. Y entonces No en el conozco. Perú no existe justicia, pues. Estás diciéndolo, un abogado de la Católica, te van a quitar el... Colega tuyo, además. Tú también eres abogado de la Católica. Con dos abogados de la Soy Católica. abogado de la Católica y de Harvard encima. Tuyo, ¿no? Pero fíjate. Yo sí he visitado Harvard. pero fíjate, efectivamente la justicia deja mucho que desear en el Perú. Fíjate lo que acabamos de ver este caso Moreno, está claro, ¿no? Con una declaración se le pasó por los fiscales. Y lo que yo repito, Odebrecht, tú dices 30 años, por lo menos 20, se le pasó a la Contraloría, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a todo el mundo. Y todos debían saber que pagaban. Y no hicieron ninguna acusación. Si no es por los brasileros, acá no hubiera pasado nada. Los maestros que están retando al gobierno, no va a pasar nada. Esa sería tu... O sea, dice usted para sancionarlos. No. Bueno. Yo creo que si cometen delitos van a ser sancionados, deberían ser sancionados. Esa debería ser la actitud del gobierno. Y creo también que el gobierno tiene que aplicar las sanciones respectivas a quien no va a trabajar, porque ya consiguieron las reivindicaciones. Entonces, si ya no van a trabajar es por razones políticas, y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es desorden, es orden. Es, en el caso El peruano, respeto es de una derechos. ilusión el Estado de Derecho. Que además Bueno, habría que pedir que lo retiren también eso de la lengua. Es una El ilusión. Estado de Derecho no existe en el Perú. Deberían de Es todo una de- ilusión. las palabras Estado y Derecho juntas, es una borrarlas. ilusión que perseguimos los políticos decentes, Daniel. Y esperemos verlas pues, desde Muy mi bien. tumba. Desde mi tumba veré un Estado de Derecho. Y hablando de tumbas, no pudimos hablar del mausoleo de Comas. Así es. Justo lo mencionamos ayer, antes de ayer, ahí, que se ha quedado como en stand-by. Pero es una noticia que va a seguir. De todas maneras. Así que tendremos Vigente. oportunidad de hablar de ello. El club Ese de es los un caso, sombríos, por ¿no? ejemplo, donde yo estoy seguro que el juez Sí. que ha pedido una serie de tecnicismos Sí. está asustado por la Puede gente ser. moderna. Dime, ¿no se nos puede Bien. caer una granadita ahí? No, Miren lo que está diciendo. Ya mejor hay que Caballeros, despedirnos. nos tenemos que ir. Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Se quedan con Primero.